buenas noches, soy Álvaro Sicarelli y esta es la columna cultural en Malos Necesarios. Hoy la columna va a dedicarse a temas que tienen que ver con la política internacional. A veces producto de la coyuntura argentina, ¿no? Donde estamos viviendo el minuto a minuto y donde las elecciones, gana un partido, no gana, bueno, o se proyecta electoralmente tal partido y te salta el dólar, te salta ¿cómo se llama? El riesgo país, te vienen las hordas menchas y te rompen todo, bueno. Pero hay cosas, el mundo sigue girando, ¿no? Y suceden cosas, pasaron cosas. La verdad que la verdad que veníamos bien y de repente pasaron cosas. Y pasaron cosas. No puede ser. Es que siempre tan lindo, Maurice. Gracias, Mauricio, por estar presente. Sí. Gracias a ustedes. Los primeros días de septiembre, mirando unos diarios internacionales, me encuentro, viste que ahora te ponen el vivo, o sea, si hay un suceso internacional, te ponen el vivo a través de YouTube Live y de repente digo yo, ¿qué estoy viendo? La URSS, volvió la URSS, dije yo. ¿Qué es esto? Moscú 1970, ¿qué está Brezhnev? Ahí, ¿qué era esto? No podía entender, ¿qué es esto? Diría Moria, no podía entender lo que yo estaba viendo. Y de repente veo un gran desfile militar, miles y miles de efectivos de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina, despliegue de tanques, camiones, de armamento, de guerra, misiles, un palco lleno de líderes, de burócratas, ¿no? Uno al ladito del otro, perfectamente parado. Y te digo que el desfile marcial, con una coordinación bien de la época, ¿no? Del 60 y 70 de la URSS, pero esto no era Moscú. Y no era la década del 70, ni era Brezhnev quien estaba ahí. Eso era Beijing, la capital de la República Popular China, o sea, la capital del régimen comunista chino, donde se estaba celebrando los 70 años del triunfo de la supuestamente llamada Revolución China, ¿no? Entonces yo miraba eso y decía, me impactaba las similitudes, pero empiezo a ver y veo extractos del discurso del líder supremo chino, Xi Jinping, y digo líder supremo porque Xi Jinping, a diferencia de sus antecesores, Hu Jintao, Jiang Zemin y Deng Xiaoping, volvió a tener casi la suma del poder público como la tuvo en su momento Mao Zedong. ¿Por qué? Porque es presidente, jefe de Estado de la República Popular China, secretario general del Partido Comunista Chino, que es la cúspide del poder y está por encima del Estado, y a su vez también es presidente, con plenos poderes, de la Comisión Militar China, que eran cargos que antes se repartían un poco, o tenían 2 de 3, o había 3 que tenían 1 cada uno. Bueno, él volvió a tener todo. Entonces, en medio de que íbamos viendo los misiles pasar, las tanquetas, las lanchas anfibias, los tanques, los soldados manejándose, ¿no? Con el paso del good stop, ¿no? Sí. Yo me quedo escuchando y de repente Xi Jinping, con un tonito que digamos no era de muchos amigos, dijo algo así como: ninguna fuerza interna o externa podrá cambiar la situación de nuestra gran patria, y ninguna fuerza podrá detener el progreso del pueblo chino y la nación china guiada por la luz del comunismo, y aquel que lo hiciere será aplastado y eliminado. Qué lindas metáforas. Sí, las analogías, ¿no? La sutileza, el lirismo, ¿no? Entonces yo miraba esto y decía, pero como no era que China, que respeta la propiedad privada, que es, ¿no? Como filocapitalista, ¿no? Y de repente parecía estar escuchando, repito, a Brezhnev o Nikita Khrushchev en medio de la crisis de los misiles, ¿no? O a Yuri Andropov, o sea, ¿viste? Bien KGB. Sí. Entonces yo me puse a reflexionar que, a diferencia de lo que pasaba en la Guerra Fría, donde el mundo claramente estaba dividido en dos grandes polos, ¿no? Occidente, o el hemisferio occidental, o el hemisferio democrático liderado por Estados Unidos, y la Unión Soviética con la zona de influencia, ¿no?
en Europa Oriental, el famoso Pacto de Varsovia, uno tenía muy definido eso y entendía cuáles eran los intereses que se jugaban, y la Guerra Fría era fría porque justamente nunca llegaba una escalada de violencia del tipo de la Primera o Segunda Guerra Mundial, y donde las escaramuzas se llevaban en lugares muy puntuales, ¿no? Salvo el caso, por ejemplo, de lo que fue la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, que fueron, bueno, ¿no?, procesos bélicos de magnitud. Ahora bien, ¿cuándo pasó todo esto en China? Que volvieron con este discurso totalmente totalitario, beligerante, y que lo dice una dirigencia ya directamente autocrática. O sea, que volvió a la época del Mao, de la Revolución Cultural y del Gran Salto Adelante. O sea, que pareciera que todas las reformas pragmáticas, modernizadoras que se sucedieron desde la muerte de Mao en adelante, desaparecieron o eran una mascarada. Entonces yo decía, ¿qué pasa que no estamos prestando atención a este gigante que está geográficamente ubicados casi en el mismo lugar que Rusia, sí, pero abajo, pero en una zona sumamente estratégica, como es el Asia-Pacífico, y conectada con otra gran nación, que es la sucesora de la Unión Soviética, que es la Federación Rusa, pero que está gobernada por un zar postsoviético, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué es China? Entonces digo, ¿cómo China llega a esto? ¿No? A esta posición de tener un tipo hoy casi como un emperador saliendo y amenazando. ¿Está todo bien? Me hacía acordar cuando Chávez decía la revolución bolivariana es pacífica pero armada. Claro. ¿No? Esto es como, está todo muy, nadie va a parar, y si se paran, claro, los pasamos por arriba. Entonces pensemos, claro, que la civilización china se remonta a más de 4000 años, ¿no?, de lo que tenemos registro arqueológico o historiográfico. Y que, a diferencia de otras grandes culturas, como por ejemplo la griega, la romana, o la egipcia, pero más la griega y la romana, es la que se mantiene no solamente de forma abstracta, por su cultura, su lengua, su filosofía, sino también que se mantiene físicamente en pie. Mientras que Grecia y Roma, que son hoy ruinas, y lo que quedó es la cultura. En cambio, China y ciertos esquemas milenarios chinos, el verticalismo, la unidad del Estado por sobre todas las cosas, ¿no?, la autocracia, ese cierto confucianismo conservador y autoritario, predomina físicamente, ¿no? Bien. ¿Usted piensa que en las épocas en que Europa se hundía, ¿no?, en el oscurantismo previo al Renacimiento, China, al igual y en menor medida quizás que Japón o que Corea o que India, vivían momentos de esplendor cultural, económico y político? Unidad del Estado, estabilidad comercial interna, desarrollo de las ciencias, la astronomía, la física, la matemática, incluso tenían desarrollado un sistema de administración pública que era admirable para la época. Y claro, era por eso que los chinos en ese momento tenían muy claro, y por eso China, que en chino se dice Zhonghua, significa reino del medio, del centro. ¿Por qué? Porque durante siglos, y aún con conocimiento de que existían otras culturas, los chinos estaban totalmente convencidos que China era el centro del mundo, el centro de la creación y un reflejo perfecto de lo que sucedía en los cielos. Por lo cual todo lo demás era periférico y barbárico. No por nada, al igual que los comunistas en Alemania levantaron un muro para levantar, ¿no?, para dividir, un telón de acero, pero también un muro físico para dividir a Occidente del comunismo. En su momento, Xuanding, el primer emperador, se podría decir, que unificó los reinos combatientes, levanta la Gran Muralla, que es una, ¿no?, es una muralla que marca una frontera contra los bárbaros del norte, ¿no? Especialmente contra los mongoles. Yo me traje acá unos apuntes porque no quería
moverme demasiado. Entonces, Hizo la tarea. ¿cómo? No, sí, porque Bueno. no quería, viste, moverme, no quería irme por la tangente. Entonces uno ve que, por lo menos desde el año 221, antes de la era común, que es cuando este emperador Xuandi unifica a los reinos combatientes y los pacifica y establece el sistema imperial, con el emperador a la cabeza como jefe de Estado, supremo pontífice, hasta 1911, que es cuando cae el imperio, de la era común, no estoy hablando, cuando cae el imperio y se establece la República de China, que fue la primer democracia imperfecta del Asia, la primera república democrática imperfecta, por supuesto, de Asia, podemos decir que China vivió casi de forma inalterable, a tal punto de que esa renuencia al cambio, a la modernización y a la apertura fue lo que produjo la caída del imperio. ¿Por qué? Porque obviamente Occidente, abierto a los cambios, abierto a la cooperación y abierto a modernizante, lo superó en todos los ámbitos. Por eso uno ve en la historia de China que el siglo XX y el siglo XIX fueron el periodo más desgarrador en materia de colisión entre aquellos que se negaban rotundamente al cambio y a la modernización y a los factores externos que los golpeaban y los terminaron obligando. En 1900, luego de que los integristas conocidos como los Boxers, que eran un grupo de chinos culturalmente fanáticos que no querían que China, el imperio chino se abriera, como lo hizo Japón en la era Meiji, a adoptar parámetros culturales, económicos y políticos de Occidente. Bueno, un grupo de estos integristas matan al embajador alemán. Lo que hace que Occidente arme una alianza, toman la capital Beijing y obligan al joven emperador chino a acceder a una apertura comercial compulsiva, a, por ejemplo, aceptar de que todos los ciudadanos, la extraterritorialidad jurídica de los ciudadanos extranjeros en China. Entonces, por ejemplo, un británico que asesinaba a un chino o le robaba a un chino iba a ser juzgado por la legislación británica, no por la china, por más de que matara a un chino. Vos fíjate, de pasar a intentar desde 1700, los ingleses, los holandeses, los franceses, a negociar una apertura con China, a decirle, señores, acá se hace esto, porque te imaginas, venían la flota de estas 4 o 5 naciones coaligadas, los hacían moco. Piensen que la flota naval china de ese momento era todavía de madera y bambú. Incluso no podía sostener eso es una cuestión estructuralmente, de inteligencia, claro, sí, de la negación, porque obviamente esto de cuando vos te va bien algo, pones el piloto automático y crees que esto va a ser in eternum, y no es. Sí, habrá casos. Exactamente, y no es así. Bueno, y obviamente, ¿qué sucede entre 1900 y 1911? El rechazo, por un lado, de los extremistas, pero también de los demócratas, a que el imperio ahora sí accediera por medio de la fuerza a todas las demandas de Occidente, generó, ¿no?, principalmente en el sector estudiantil, en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y en la burguesía, en la creciente burguesía china, y en los jóvenes estudiantes que iban a estudiar a Europa y volvían, a rechazar el imperio. Hay un proceso revolucionario, derrocan al imperio y establecen la República de China, y lo hacen 2 grandes figuras, en realidad 3 grandes figuras. Una que representa como la unidad de ese proyecto político, que fue el doctor Sun Yat-sen, y 2 figuras que después van a ser los representantes de las 2 grandes facciones en pugnas. Chiang Kai-shek, líder de la facción nacionalista, supuestamente pro-constitucional y pro-democrática, más occidentalista, y Mao Zedong, junto con Zhou Enlai y otros dirigentes, que eran el incipiente Partido Comunista Chino, que eran ex estudiantes europeos que habían conocido el marxismo en Europa y que eran financiados ¿por quién? Por el estalinismo ruso. Entonces, logran tomar el poder en China. Sun Yat-sen gobierna desde 1911 hasta 1925. Y cuando muere, ¿qué sucede? Lo que le pasa a muchísimos de estos regímenes es que quiere ser sucesor. Y obviamente Chiang Kai-shek decía, el sector nacionalista es el que representa el auténtico espíritu de la revolución emancipadora china. Y Mao Zedong decía, no, el futuro es
el del comunismo, y empieza lo que se conoce como la Guerra Civil China, que tiene un parate que es entre 1935 y 1945, que es el periodo de guerra, cuando los japoneses invaden dentro del eje, invaden China y las dos facciones se unen provisoriamente para repeler al invasor japonés y sus intereses expansionistas, que también a los intereses de la Alemania nazi. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, vuelve el conflicto interno y en 1949 la facción comunista logra triunfar y sucede en el medio algo que es ahí donde yo también quería un poquito hablar más de esto. Algo que no sé si habrá una película, probablemente debe haber alguna película asiática o taiwanesa, por ejemplo, que cuente este hecho que es algo épico. Chiang Kai-shek, el perdedor de la guerra civil, se exilia con 3 millones de chinos, bueno, por mar y por aire, 3 millones de chinos a la isla de Taiwán. Toda la capital federal. 3 millones de chinos, desconozco en este momento en cuánto tiempo, muy poco. De esos 3 millones, 1 millón era la élite militar, científica y política de la República de China. Y se instala y forma la República de China, Taiwán, con el modelo que venía reinando, imperando en la China hasta ese momento. Y declara como usurpador al Partido Comunista Chino y a la China continental como algo así como un territorio en sedición permanente. ¿Qué pasó en la China continental? Los comunistas que toman el poder consideran a Taiwán, a la República de China, Taiwán, gobernada por Chiang Kai-shek, el Partido Nacionalista Chino, el Kuomintang, una provincia separatista y en sedición. Correcto. Hasta ahí, esto es un dato interesante. En el medio, Chiang Kai-shek, además de llevarse la élite, por ejemplo, se llevó todos los tesoros del Palacio Imperial Chino, que los comunistas hubieran destruido, y que hoy en Taipei, capital de Taiwán, se pueden ver, que son más de 15.000 piezas de casi 3.000 años de historia, en el Museo del Palacio, se llama así, y podemos ver budas de jade de 3.000 años de historia, alfarería, porcelana, cosas que yo cuando estuve en Taiwán las vi y que gracias a Chiang Kai-shek y su previsión hoy se pueden disfrutar. Se pueden disfrutar como patrimonio cultural y no fueron destruidos en las locuras que hicieron los comunistas. Bien, ahora te dije 1949, estamos en el 2019, quiere decir que Taiwán, si bien en Taiwán te dicen de que ellos tienen más de 100 años, porque nacieron en 1911, porque ellos se reconocen, con justa razón, la República de China. Pero vamos a suponer que en los 70 años que Chiang Kai-shek funda formalmente Taiwán como lo conocemos hoy, en estos 70 años Taiwán pasó a tener una población de 3 millones de habitantes a casi 30. En una isla que es la mitad de la provincia de Formosa. Mira. Bien, pasó a ser la economía número 22 en materia de Producto Bruto Interno. Quiere decir que está a un paso, o a 2, y si la reconocieran como Estado libre y soberano, de formar parte del G20. Claro. Es la 5ª economía con reservas consolidadas en dólares y en moneda nacional. Forma parte y es la 8ª economía del Asia-Pacífico en Producto Bruto Interno y en ingreso per cápita. Está entre los 15 países con mayor índice de desarrollo humano. Bien, ha sido uno de los primeros países no sé si te diría que hasta el primero, después de Japón, que erradicó el analfabetismo y las principales enfermedades por medio de los planes sanitarios. Tuvo hasta 1972, que fue cuando Richard Nixon procede a la distensión con China y reconoce a China y por ende no reconoce a Taiwán, hasta 1972 tuvo una presencia muy activa en el concierto internacional. Dicho sea de paso, el lugar que hoy ocupa la República Popular China, o sea, la comunista en el Consejo de Seguridad, la ocupaba Taiwán como República de China. Si uno incluso hoy ve la Carta de Naciones Unidas, entre los países fundadores figura República de China, no República Popular. O sea, que la fundadora de la ONU es Taiwán, no la comunista. Pero luego de que los Estados Unidos reconocieran a la China comunista, comenzó.
uno cuando va a Taiwán se siente que está 50 años en el futuro. Wow. En materia de tecnología, en materia de servicios, en materia de transporte. Caminás por las plazas y creo que podés tirar una sopa en Sí. la La vereda vereda. y tomarla con la lengua y Sí. creo que además te curaste de enfermedades. Qué lindo. El orden público, vos podés tener todo el derecho para expresarte, quejarte y manifestarte de lo que quieras. Ahora, lo haces dentro de un código de convivencia que está estipulado y legislado y que respetan todas las fuerzas políticas y todas las organizaciones sociales de todo tipo. Quiere decir, hay una manifestación, pero no se conculca el derecho del otro a circular, a ir a trabajar, ¿no? Y a ejercer también sus derechos, Claro. que pueden estar en contra de ese reclamo, ¿no? Pero bueno, tiene un sistema político que tiene una característica, por ejemplo, además de tener el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo, Taiwán tiene dos poderes estatales más. Uno es el poder del control, que es un poder que controla los otros tres poderes, que controla obviamente que no caigan Claro. en hechos o acciones de corrupción. Ujú. ¿Sabes cuál es el quinto poder? ¿Cuál es? Se llama el poder de los exámenes, porque es el poder que establece quién ingresa al poder ejecutivo, al legislativo. Bueno, el legislativo en realidad es selectivo, pero los criterios también para que uno pueda ser legislador. Y al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Y al poder de control. Vos fíjate el nivel de... Ahí tenés el nivel de meritocracia que hay, ¿Cómo se conecta con lo que hablábamos hace que un hay rato? en Taiwán. Mm. Taiwán tiene una política de cooperación internacional de las más grandes en materia de proporción de dinero destinado a eso, a cooperar con naciones en vías de desarrollo, emergentes y a naciones en situación de emergencia por desastres naturales o por situaciones políticas, bélicas o por desplazamiento forzoso de personas. Estamos hablando que destina alrededor del 2% de su PBI en eso. O sea, cooperar para asegurar la paz Claro. y el desarrollo armónico Sí, la de naciones. civilización. Exactamente. ¿No? Orden. Exactamente. Organización. Taiwán hoy es un Sí. hub internacional aeronáutico por el hecho de que está a 3 horas de Beijing, Ajá. 3 horas de Tokio, 3 horas de Seúl, 3 horas de Australia. Quiere decir que líneas aéreas que provienen del Pacífico, de todas ¿cómo se llama? El Pacífico puede ser desde América del Norte hasta América del Sur, Ujú. para ir a muchas de estas naciones que te nombré, pasan por Taiwán, por lo Ujú. cual la infraestructura aeronáutica de Taiwán es impresionante. Hay una particularidad también. Taiwán tiene un acuerdo de cooperación con la China comunista, con la que tiene un diferendo territorial, de cooperación económica, que hace que haya 200 vuelos diarios a China. Desde Taiwán a China, de China a Taiwán. Hay más de 200 empresas taiwanesas Ujú. afincadas en Beijing. Y ejecutivos, técnicos y académicos de ambas naciones Ujú. viajan permanentemente y cooperan. Eso eliminó el reclamo de China comunista para que Taiwán deje de presentarse como Estado soberano independiente. No. ¿Hizo lo mismo de Taiwán para China? No. Pero entienden Ujú. que dentro de ese Ujú. diferendo hay cuestiones que, ¿no? Carry on. Tienen que Exacto, continuar. Porque está en juego el bienestar de sus ciudadanos. Esto obviamente se refleja en la política internacional. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Solamente una decena de países reconocen a Taiwán como Estado libre y soberano, Claro. entre los cuales Paraguay. Ujú. El resto de las naciones del mundo, incluida Argentina, reconocen a la China comunista como la única China, el famoso principio de una sola China. Ajá. Ahora bien, ese reconocimiento de más de 150, 160 naciones del mundo, pleno reconocimiento, no, casi 180, pleno reconocimiento de la China popular y comunista como la única China, impide que esos 180, 190 países comercien, intercambien de forma, en temas culturales, académicos, científicos con Taiwán. No, Por ningún punto. en absoluto. Dicho sea de paso, a partir de 1972, cuando Nixon reconoce
a la China comunista, lo primero que hace el Congreso norteamericano es sancionar la Taiwan Relations Act, que dice, perfecto, reconocemos como China a la popular comunista, pero no, nosotros nos vamos a desentender de estos 40 años en ese momento de profunda relación y vinculación que tenemos con Taiwán, que además forma parte de esa gran muralla democrática que forman Corea del Sur, Japón y Taiwán frente a China. Y fortalecen sus relaciones permanentemente. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Ecuador, Chile, para ponerte darte algunos países, Vietnam, Cuba, no sé si me explico, Cuba, Laos, Camboya, Tailandia han eliminado la visa turística y la visa de negocios para los ciudadanos taiwaneses. Quiere decir que, salvo algún que otro trámite tipo Global Entry, donde quizás el taiwanés tiene que hacer una visa electrónica que la paga $5, $10, automáticamente entra a estos países y disfruta de los, ¿no? de los beneficios de esto. Te voy a dar otro dato. De los casi 30 millones de habitantes que tiene Taiwán, 17 millones viajan por año al exterior. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Sí. Que más de la mitad, ¿no? Una locura. 17 millones de taiwaneses viajan en diferentes momentos del año al exterior. Muchos de esos viajan más de 2 veces al exterior. Y son, muchos de ellos, una gran parte, turistas ABC1, con un gasto promedio diario de $250. Correcto. Quiere decir, cuando van a los países, van a los muy buenos hoteles, consumen muchísimo. Todo. Por lo cual, Taiwán es un actor sumamente importante en el concierto económico mundial, sumamente importante en el concierto científico mundial. Tiene alrededor de 2.000 patentes registradas por año en innovación. ¿Está? Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina, desgraciadamente, queremos ser a veces más papistas que el Papa. Y producto de que tememos de que China popular nos retire el apoyo al reclamo soberano de Argentina sobre Malvinas, porque China plantea que lo que pasa con Malvinas es igual que lo que pasa con Taiwán, cosa que tendríamos que, me parece que, darnos cuenta que no es lo mismo, hace que Argentina, a diferencia de Chile, de Ecuador, de Colombia y de Cuba, restrinja o genere, ¿no?, obstáculos y entorpecimiento a la libre circulación de bienes, servicios y de turistas con Taiwán. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes cuánto sale la visa argentina a un taiwanés? $250. Yo creo que es como si fuéramos Luxemburgo y le estamos queriendo, ¿me entendés?, impedir. No le sellan el pasaporte a los taiwaneses. Le ponen una hoja A4 toda doblada y abrochada en el consulado argentino en Taiwán, porque tenemos oficinas, ¿no?, de representación. Entonces el pasaporte queda, ¿no?, como con una cosa así, el libraco con ese bodoque ahí. Mientras que Brasil y Uruguay, por ejemplo, que tienen visado muchísimo menor, le ponen un holograma. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que Argentina, al ponerle un sello, le esté reconociendo al pasaporte soberanía, y al pasaporte le reconoce soberanía, está reconociendo soberanía al país. Ahora, yo me pregunto, ¿Argentina en ningún momento se pregunta esto que ve Argentina erradamente? Claramente no lo ve los 27 países de la Unión Europea, no lo ve Estados Unidos, lo ven estos 3 países. Entran 4.000 turistas taiwaneses a la Argentina, que pagan $250, pero que tienen que atravesar en la capital de Taiwán 3 entrevistas para que le otorguen el derecho a pagar la visa. Y si encima vos se te venció la visa, querés volver a la Argentina, te preguntan, ¿y para qué quiere volver? Porque les resulta sospechoso a los funcionarios argentinos que alguien quiera venir. Que alguien quiera venir de Taiwán. Sí. El cálculo que hacen los taiwaneses es que si se eliminara la visa, el producto de además
de la imagen casi mitológica que tienen los taiwaneses de Argentina, por la carne, por el tango, por estos lugares maravillosos que tenemos naturales, como Sí, ¿no? las cataratas, Las cataratas, el estero de Liberá, la Patagonia, Bariloche, la costa patagónica y la costa atlántica, las montañas, los las lagos, montañas, todo. todo, el Nahuel Huapi. Calculan de que se elevaría de 4.000 turistas anuales a 25.000. Tranquilamente. Saca la cuenta, un promedio que se quede en 15 días en Argentina, $250 por día, a 25.000, fíjate lo que solo dejarían en turismo. Te pongo otro ejemplo, me contaban en la oficina comercial y cultural, esto sabes por qué lo estoy comentando y ahora quiero cerrar con esto, porque vas a decir, pero ¿por qué arranqué con lo de el autoritarismo chino? No, me imagino dónde vas, pero por favor. Y lo de Taiwán. La otra vez me contaban de la Oficina Comercial y Cultural Taiwanesa de que había una misión comercial. A todo esto yo no sé si les tengo que decir. Las voy a decir porque son empresas internacionales. Sí. HTC, Acer, Evergreen, Sí. ¿Cómo se llama esta otra famosísima? Me estoy olvidando. Asus. Son taiwanesas. Digo, pues los argentinos estamos mucho con computadoras Asus, celulares o computadoras Acer, celulares HTC. Evergreen, que vemos todos los containers que hay, es una empresa multinacional. Bueno, que si no estamos hablando de... No, ni hablar. Claro. La dueña, por ejemplo, del grupo Lanvin, que es un grupo de moda importantísimo, accionista incluso también de Louis Vuitton, es taiwanesa. Bueno, no sé, pareciera porque Taiwán también nos queda como de la década del 70 de los autitos mal hechos. Mal hechos, ¿no? Pues claro, sí, pero... pero... quiero decir, eso hubo un salto cualitativo a partir del 80 con el milagro taiwanés. Entonces, esta misión comercial, que había referentes a estas grandes empresas, ¿qué pasó? Claro, habían armado todo un circuito, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Uruguay, claro, ¿por qué? Porque hicieron todo el circuito, los trámites eran casi nulos, ¿qué tuvieron que hacer? Saltearse a Argentina. Porque vos te imaginas, presidente o vicepresidente, CEO, gerentes generales de grandes empresas, ir a entrevista... 3 entrevistas, No. porque ni siquiera existe el concepto de visa de cortesía. ¿Está? Ahora, ¿a qué voy con esto? Olvidémonos del cuadrante económico, del cuadrante científico, del cuadrante turístico que nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces yo me puse a ver unas cuestiones de política exterior en Argentina, ¿no? Entonces yo, si algo que vivo escuchando permanentemente en todos nuestros cancilleres, incluso en cancilleres muy buenos como el actual que tenemos, es esto de que, o con gobiernos no populistas, de que la política exterior argentina va a defender los valores y la herencia de Occidente, que no es nada más y nada menos que la defensa irrestricta de los derechos humanos. Entonces yo digo, quiere decir que uno, más allá de los beneficios económicos o turísticos, debería prevalecer una política exterior, política cultural y económica de cooperación con naciones, por lo menos democráticas y que defienden los derechos humanos. Quiere decir que resultaría bastante hipócrita y cínico que teniendo ese discurso, después terminemos subordinando esos valores de defensa de los derechos humanos a una mera ecuación económica al relacionarnos con una dictadura o una autocracia porque nos compra un poquito más de soja, un poquito menos, y que ni siquiera es valor agregado, porque a veces no nos compran ni aceite de soja. O peor aún, que por una causa que por muy noble que sea, como es la de Malvinas, ese discursito de defensa de los derechos humanos nos lo pasemos por el quinto forro de ¿sabes dónde? Para buscar el apoyo de países del tercer mundo que no son nada más y nada menos que dictaduras y países que violan los derechos humanos. Con tal que después en Naciones Unidas nos levanten la mano en la Asamblea General o en el Comité de Descolonización en apoyo a las declaraciones de Argentina para sentar al Reino Unido y por lo menos dialogar sobre la situación
de Malvinas. Quiero decir, muchos derechos humanos, mucha defensa de la democracia, pero después llamamos a Irán, Claro. llamamos a Yemen, llamamos a Arabia Saudita, llamamos a Zaire, a Namibia o a Venezuela, que ahora forma parte del Comité de Derechos Humanos, está para que nos vote, porque ahí importa más la cantidad que la calidad del voto. Y realmente me resulta preocupante que en el siglo XXI ya ni digamos que tengamos una política exterior cínica e hipócrita al decir que nosotros estamos defendiendo y después terminamos buscando el auxilio Sí. por una manito levantada de la escoria Sí. totalitaria del planeta, mundo. sino que además eso lo traslademos al cuadrante económico. O sea, somos doblemente, Sí, lo somos. ¿no? Todo mal hacemos. Me parece preocupante. Y pongo el ejemplo de Taiwán, Ujú. porque realmente, si vos me decís, está todo el mundo en contra de Taiwán, Claro. es Corea del Norte, Claro. está totalmente aislado, Claro. y todos los países que han reconocido como la única China, a la China popular, Son dictaduras que han terminado en el desastre. en el desastre. Sería más entendible. Exactamente. Pero no, 180, 190 países que reconocen a la China popular, no solo no han dejado de tener relaciones culturales, científicas y económicas, sino que las han profundizado. Claro. Y mientras tanto, un país como Taiwán, Mm. que tiene 30 millones de habitantes, digamos, ya no es un paísito, 30 millones de habitantes, que es potencia económica, cultural y científica, que pone el 2% de su Producto Bruto al servicio de la cooperación internacional para asistencia técnica a países en vías de desarrollo, emergentes o que estén pasando por situaciones de crisis, ya sea por desastres naturales o por guerra, lucha contra, por ejemplo, crean kits que son de vanguardia para detectar rápidamente si uno es portador Claro. de algún tipo de virus o de fiebre, como puede ser, viste, la difteria, como puede ser la malaria, está, y los entregan gratuitamente en África y en América Central, como también lo hacen en Tailandia o en países de el Asia Pacífico. Ujú. Taiwán tiene prohibido, porque se lo permiten a China, formar siquiera parte como observador de la Organización Mundial de la Salud. O sea, mañana hay una crisis internacional en Asia Pacífico Ajá. y un país que tiene 30 millones de habitantes no puede opinar y va a tener que tomar medidas de forma independiente y autónoma. ¿Por qué? Porque la soberanía territorial ya te elimina como una sociedad compuesta de seres humanos. O sea, primero la soberanía territorial y después los seres humanos. Claro. Algo absolutamente que viola yo creo que todos los principios Sí. del pensamiento liberal democrático. Totalmente. Entonces, me parecería importante que en algún momento esto, frente a una China que está amenazando con llevarse puesto a aquel que ose discutirle su estado antidemocrático, violador de derechos humanos, contaminador como pocos, porque hablan de la contaminación norteamericana, pero no hablan de la contaminación china, que está destruyendo, ¿no?, todos sus recursos naturales, pueden investigarlo. ¿Por qué? Porque no hay control. Porque en un estado dictatorial, ¿qué es lo que más abunda? La coima y la corrupción. Entonces no hay control, no hay accountability, como se dice en Occidente, ¿no? No existen las ONGs. ¿Dónde está Amnistía, Greenpeace e inmolarse en territorio chino? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no los veo. Porque obviamente el que es enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, como China se le está parando de mano a Estados Unidos, vamos todos detrás de China. Claro. Porque, se le está parando de mano a Estados Unidos. Ahora, nos cagamos que China tiene, por ejemplo, la sospecha de haber exterminado a más de 10 millones de practicantes de una confesión budista taoísta conocida como Falun Gong, de que está siendo investigada internacionalmente por liderar el tráfico internacional de órganos. Sí. Muchos de esos órganos de esos practicantes que están Sí. siendo exterminados. La persecución a los uigures, que son los chinos de filiación islámica. Nos olvidamos de hace cuántos años tienen tomado por la fuerza el Tíbet, Mm. del que fue expulsado el Dalai Lama. Los occidentales les encanta cuando viene el Dalai Lama, nos sacamos una foto, namaste, pero no lo veo, Free Tibet. ¿Pero qué pasó? Entonces me pregunto, ¿vamos a seguir con esta
hipocresía, esta contradicción de llenarnos la boca hablando de derechos humanos. Nos espantamos de lo que está pasando en Chile porque hay un toque de queda por los desmanes terribles que están haciendo, no estudiantes, sino infiltrados de los servicios de inteligencia cubanos, venezolanos, activistas, que deben estar metidos hasta los rusos y los chinos, claramente. Además, el estado de queda, que es el estado de sitio, que es una medida contemplada en la Constitución, pero no nos estamos preocupando de que hay 10 millones de tipos que han desaparecido en China. Responde a algo que a esta generación la seduce mucho, que es las palabras o el relato por encima de los hechos. Claro. Vos podés hacer lo que quieras si decís algo lindo. Claro. Lo que vos acabás de decir. Vos podés cagarte en los derechos humanos, vender órganos, ser un desastre, pero se le para manos a Estados Unidos. Claro. Ahora, los hechos no importan. Acá importa el relato. Pero además perdemos hasta en la ecuación económica. Sí. ¿A vos te parece que un país como Taiwán, Argentina, no lo tiene? Vuelvo a lo mismo, si fuera un país periférico, que además puede hasta merecer nuestra atención, vaya y pasa. Número 22 como economía mundial, número 8 del Asia-Pacífico. ¿No? En investigación más desarrollo, en innovación. Entonces esto es lo que a mí me subleva. Sí. Me subleva absolutamente. Entonces, bueno, esperemos que las nuevas generaciones que se están instruyendo en ciencia política, en relaciones internacionales, en derecho público internacional, en comercio exterior, que seguramente van a formar parte, ¿no? En algún momento de la élite de la Cancillería Argentina, de la Secretaría de Comercio Exterior, de la Agencia Federal de Inversiones, si sigue existiendo, ¿no? O de los grandes bancos, porque son las grandes unidades que permiten el crédito para que los países comercien, se pongan a pensar un poquitito esto y perfecto, listo, no se puede romper con China por el nivel de complementación económica, entre comillas, porque sigo sosteniendo, se benefician más ellos de lo que nos beneficiamos nosotros, y claramente al momento de comparar, somos más nosotros los que les terminamos comprando cosas que ellos a nosotros, y que tranquilamente esa dependencia que tenemos con China se puede reducir si nos complementamos más con otras naciones, como la India, como Japón, como Corea del Sur, como Taiwán, como Indonesia, como Tailandia. Lo que pasa es que no hay una política activa sobre estas economías de complementación. Espero que realmente surja la inquietud de decir, bueno, muchachos, tenemos que ser pragmáticos, bueno, hagamos una política triangular con China, con China y Taiwán. Hagamos una política triangular. Perfecto. Las cuestiones políticas y de reconocimiento de soberanía no van con Taiwán. Perfecto. Queremos reconocer a la China popular porque estamos un poquito confundiendo y creemos que ese es el mejor modelo. Perfecto. Pero yo también comercio, yo también tengo intercambio cultural y científico y yo también tengo intercambio turístico con Taiwán. Porque yo también tengo que velar primero por los intereses de los argentinos. Después de esto, así que es como una columna. Arranquen bien el lunes. Sí, ¿cómo? Lindo. Arranquen bien el lunes para que arranquen bien. El bien lunes arriba. que viene Álvaro Siqueira aparece asesinado por los servicios de inteligencia chinos. ¿Viste? Así que bueno, esto fue para todos ustedes la columna cultural de Álvaro Siqueira acá en Malos Necesarios.